Y con un autor sevillano vamos a hablar precisamente también ahora tanto del amor como de la muerte, unos temas que están, junto con la amistad, muy presentes en su última novela, Lo que hicieron de mí. El escritor, de quien ya conocemos y hemos comentado aquí otras obras, como Nunca sabrás quién fui, Huyendo de mí, Y se aparece, o El niño del beso, y al que hoy también vamos a recibir con este otro relato y con esta música, con esta artista, con Tracy Chapman, que le gusta mucho a su protagonista y la escucha con frecuencia. Hola Salvador, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Vicky, un placer estar contigo como siempre. Y para nosotros tenerte otra vez aquí con esta nueva novela muy reciente que salía, pues hace muy poquito, Lo que hicieron de mí, un relato en tercera persona, pero donde más que el autor aquí hablan los personajes, suyas son las voces en primera persona a través de todos esos diálogos con los que está construida toda la novela, porque los diálogos es algo que tú siempre has manejado mucho y siempre lo hemos destacado, ¿no? Como fluyen con esa naturalidad a lo largo, de tus narraciones, pero aquí los encontramos más predominantes, tienen mucho más peso. El lector tiene casi toda la información a través de lo que se dicen los personajes. Así es, y tú sabes que yo lo disfruto mucho, sí. que todo el peso de la novela recae en los personajes, en los diálogos. Prefiero definir un personaje a partir de cómo se comporta que a partir de lo que el narrador pueda decir de él. Entonces gana credibilidad cara al lector. Uh-huh. Sí, porque además los pones a hablarse en cortapisa. Quiero decir que en el momento en que están conversando se supone que están siendo sinceros, ¿no? Por lo menos están tratando de serlo, ¿no? Luego otra cosa será lo que guarden, ¿no? Sí, porque aquí hay algún que otro personaje un poco enrevesado, retorcido, pero cuando habla de verdad. Estos diálogos van a ir revelando verdades entre muchas mentiras y muchos silencios, porque si ha habido algo que ha hecho del protagonista lo que es, ¿no? Volviendo a lo del título, ¿no? Lo que hicieron de mí, ha sido la falta de comunicación en el seno familiar, ¿no? Que es quizás donde hace más falta. Ahí ha habido mucha falta de comunicación con el padre, con el hermano, veremos por qué circunstancias, pero en el momento en que empieza el relato y que conocemos a los personajes, conocemos al protagonista Álvaro, vemos que está ahí esa carencia, ¿no? Sí, es una familia de 3 hombres. Sí. Y con poca empatía del padre hacia los hijos, y con un hijo pequeño que es el protagonista Álvaro, que se ha sentido muy ninguneado tanto por su hermano como por su padre, y todo eso marca, y hay un dolor ahí y una herida que viene desde la infancia. Aquí se habla, ¿no?, de la necesidad de eso, de contar las cosas, de clarificarlas, de no mantener velos, ¿no?, sobre las circunstancias. Para ese protagonista Álvaro, sobre todo porque él lleva toda la vida cargando, ya veremos, con una culpa que lleva mucho invertido de tiempo y dinero y de todo, y esfuerzo y energías en terapias, ¿no? Y que todo eso podría haber hecho de él una persona arisca, cerrada, poco comunicativa, con poca empatía, y sin embargo todo lo contrario, ¿no? Es un personaje, sorprendentemente él es luminoso. Es luminoso, y es bueno. Quería hacerlo así, que me apetece contar historias de personas buenas y resaltar en mis novelas la bondad del ser humano, porque para maldad ya estamos inundados, rodeados, estamos acechados. Y Álvaro es una persona fundamentalmente buena, que se reeduca a sí mismo y los afectos que no ha tenido se los curra por otro lado, e intenta construirse una vida coherente, a pesar de que las raíces de su vida, de su infancia y de lo que le dicen que ha sido su pasado no ayudan, pero él se construye esa propia luminosidad y ese camino en el que se va rodeando, porque la bondad atrae a la bondad, gente, bondad atrae a la bondad, entonces se rodea de gente muy positiva, sí. Que va a ser muy, muy importante en su vida. Decía eso, ¿no?, que por ese sentimiento de culpa que viene arrastrando, el hecho de que haya vivido en ese ambiente enrarecido, ¿no?, envenenado, que dice, ¿no?, de la familia, de esa minúscula familia, ¿no?, donde está la ausencia, el peso de la ausencia de la madre. Decía,
había tenido que invertir mucho en terapia a lo largo de su vida y de hecho está haciendo de alguna manera terapia a lo largo de toda la novela con ese ir al fondo de las cosas, ¿no? Ese querer desmontarlo todo pieza a pieza para que todo vuelva a funcionar en su vida, igual que esos viejos procesadores, sí. Todo ese tan vintage que él repara como friki reparador, sí, en su canal de YouTube, porque ahí hace esa metáfora, en ese paralelismo, sí, a la hora de desmontar trastos rotos para repararlos, ¿no? Como está haciendo él con su vida, ¿no? Exacto. Se me ocurrió muy al principio de la novela, pero me dio mucho juego, sí, ¿no? El tener un trabajo con su nómina de lunes a viernes. Un buen trabajo. Pero aparte tener esa afición que tiene muchísimos seguidores como influencer de reparación de ordenadores y de cacharros antiguos. Entonces, los Atari. Sí, los Atari. El hecho simplemente de cómo él va explicando a sus seguidores cómo repara un Atari, por ejemplo, o una impresora antigua, va reflejando un poco su filosofía de vida, cómo se va reparando él. Y la gente está enganchada a su canal, no porque tenga un ordenador que reparar, sino por cómo él lo cuenta. Él lo cuenta, claro, sí, claro. Ahí está expuesto ante sí, lo que hace ahí... una persona que podría estar más cerrado en su sí, mundo y sin embargo uno llega incluso a eso, ¿no? A estar abierto a través de la red, pues... Sí, si tú te fijas, él potencia en el fondo de las poquitas cosas que su padre destacaba de él, porque su padre le decía, repárame el televisor, repárame este enchufe. Es para lo que lo quería. Sí, entonces veía, oye, pues algo valora de mí este hombre tan desagradable, ¿no? Entonces, como que él explota esa parte positiva en él y se hace grande a partir de eso. El friki reparador. Bueno, le fascina a tu protagonista las nuevas tecnologías, sí, ¿no? A partir de lo que pueda utilizar para su trabajo, que no es tanto, lo hacen otros, los informáticos y demás, pero sí que le apasionan, ya vemos, ¿no? Con todo esa reparación de lo que eran los equipos antiguos, ¿no? Sí. Que ya han quedado obsoletos, que ya han quedado ahí, pero como piezas casi de museo. Y eso lo comparte contigo, a ti también te gusta mucho, ¿no? Todo el mundillo ¿no? ¿O no? No te creas. No, pues yo te veo a ti y digo yo creo que sí. Que... No, yo soy un desastre. No. Para nada, pues yo... Oye, con el ChatGPT, ¿qué tal? Porque aquí el ChatGPT haces tú que sí, tenga protagonismo. Le doy protagonismo al ChatGPT porque es como el tema de moda y el tema también de moda entre Pero tú ya has entrado ahí. Claro, yo lo utilizo mucho para mi trabajo. ¿Ves cómo las nuevas tecnologías al final? Sí, pero nada de reparar un Atari. Vale, eso has tenido buscado ayuda. Yo para reparar el Atari iría al ChatGPT para que me explique. Pero sí, volviendo a eso, claro, ya es algo que sí, con lo que vamos a convivir, ¿no? Vamos a convivir incluso para la labor de escritor es muy interesante, porque para documentarte, para revisar, yo por ejemplo he ganado mucho tiempo en esta novela porque en un determinado momento no recuerdo cuándo un personaje ha dicho algo. Ajá. Y entonces tú le pasas la novela y te dices, sí, en la página 32, en la línea 5, sí, le ha dicho tal. Es como un asistente, es mejor un secretario ahí. Sí, porque tú pasas mucho tiempo en decir, voy a reordenar a este personaje. ¿Cuándo se enteró de tal? Pues se lo preguntas. Ajá. Entonces tú le vas dando la documentación y dices, sí, se lo dijo en tal momento, no se lo ha dicho todavía. Claro, y aquí que tienen que funcionar los diálogos, claro, y van además sin solución se van sucediendo uno con otro, ¿no? Y aquí la gran ventaja que he tenido, que yo me la he provocado, es que es una novela escrita muy del tirón. Sí. Con lo cual no he perdido en ningún momento el hilo. Que me ha pasado con otras novelas. Tú sabes que yo tengo alguna otra que lleve 5 años. Sí, y que tú tienes que te pones con los posit ahí, de colorines por toda la pared. Mi trabajo y además mis viajes muy distraídos, entonces cada vez tenía que volver y releerme y anotar. Aquí ha ido muy rápido. Ha fluido más. Sí, entonces tiene ese punto de una coherencia total, porque en ningún momento me he despegado de la novela. Desde que la empecé, me dije tantos días para terminarla y lo conseguí. ¿Y ha sido mucho? Pues mira, soy súper friki y me dije, tengo que hacer 1000 palabras al día y quiero una novela de 80.000 palabras. Luego tardé 80 días. Ah, mira, con la vuelta al mundo. Sí, más o menos. Phileas Fogg de las letras. Luego viene todo el proceso de corrección, de revisión y demás, pero lo que es en sí, 80 días. Sí, pero claro, que es que además lo que te decía, va sucediéndose con mucha, de forma muy fluida, muy natural, por lo que decimos, ¿no? Que de un diálogo que luego va a seguir, ¿no? En un momento dado, cambiando a lo mejor el escenario, pero que estamos manteniendo, ¿no? Con esa larga conversación para reconstruir. Esa es tu terapia también. Esos diálogos yo los disfruto, no te puedes imaginar cuánto. Y me sirve porque en todos los personajes hay mucho de mí, hay mucho de tema profesional. Sí, ahora vamos a ir a hablar también de eso, ¿no? Y también hay mucho de mí.
también, ¿no? Bueno, tu protagonista es un creativo de publicidad, pero en el tema ya de las aplicaciones, ¿no? De lo que se lee en las aplicaciones. Él trabaja, decía antes, que tú has usado el ChatGPT para organizar la documentación, lo que es el seguir, el no perder el hilo, ¿no? De la novela. Aquí lo utiliza el protagonista para organizar mucha documentación que va a tener en un momento determinado. El creativo de publicidad, decíamos, trabaja con una documentalista también, que le va a complicar la vida, haciéndole de paso un favor sin saberlo, que no vamos a decir cuál, y ahí refleja el ambiente tóxico en un entorno laboral, por ejemplo, ¿no? Es un tema que a mí me apetecía tratar, porque tanto yo personalmente como gente cercana y a la que quiero, me vienen a decir qué rollo, ¿no? Tener que trabajar en determinados ambientes tan envenenados. Tan turbios. Mira, ayer, por ejemplo, una chica de Rumanía, con la que tuve yo una reunión por videoconferencia, me dijo, hola Salva, y nada, la saludé, me dice, eres la primera persona que me saluda con alegría y con buen humor. Y miré ahora, digo, son las 12:15, 1 hora menos en Rumanía. Esta mujer lleva 6 horas teniendo reuniones con gente amargada. Es muy triste, ¿no? Sí. Entonces sí, quería reflejar yo un poco ese ambiente tóxico que a veces se da en el trabajo y cómo es tan necesario que haya Álvaros y Nicos que consigan un poco endulzar y hacer que tanto tiempo que pasamos en el trabajo no nos hagamos la vida imposible, ¿no? Bueno, aquí teletrabajan también mucho, ¿eh? Sí. Aquí tienen esos momentos ahí un poquito más relajados, teletrabajando tu protagonista. Bueno, lo que hicieron de tu protagonista los otros, volviendo a lo del título, lo que hicieron de mí, está de un lado todo lo negativo, ¿no? Que le viene, como decimos, por la parte familiar, padre, hermano, exmujer también, que también, esto también le ha costado mucha terapia, también librarse de todo el trauma que le ha provocado. Pero ya decíamos antes que no han malogrado al hombre bueno que él ha resultado ser, ¿no? Al final. Porque a pesar de las zancadillas, como decías tú, ¿no? Irradia esa bondad que atrae a la hija, que podrían haberla puesto en su contra, y lo han intentado, a los amigos, a toda esa gente que decimos que va conociendo conforme va ahí un poco buceando, ¿no? en el pasado, porque es verdad que encuentra gente que le ayuda y que conecta muy bien desde el minuto uno. Que como decíamos antes, él podría haber transitado por el lado oscuro y sin embargo ha elegido el luminoso. Aquí la amistad, que es algo que está muy presente en tus novelas, siempre, ¿no? Lo está todavía más. Él mismo dice, no había pedido ayuda, pero la tenía, ¿no? Y ahí está, que eso es lo importante, ¿no? Y lo que marca la diferencia. Ahí está Patricia, esa amiga, ¿no? Desde los tiempos de la universidad, Héctor, Nico, el amigo nuevo, digamos, el amigo ausente, ¿no? El que todavía sigue teniendo influencia, aunque ya no esté. Con ellos puede, pues los vemos, ¿no? Interactuando con aficiones compartidas, saliendo de copa a la calle, alrededor de la buena mesa. Yo creo que aquí se come más que en ninguna de tus novelas, que siempre se va a sitios, siempre gourmet, hay sitios, exactamente, gourmet, exactamente. Pero aquí más todavía porque además tiene esas reuniones que son en la cocina, esa tan casera que tiene Patricia, ¿no? Esos platos caseros. La gente me pregunta si existe. Sí, existe, es verdad, porque sería maravilloso, ¿no? Esa reunión que se crea alrededor de la mesa. Bueno, que lo que decía, con platos más caseros, más las berenjenas, las lentejas, los canelones, es para dar esa sensación también de hogar, que quizás le falta, ¿no? Le faltaba. Es fundamental crear esa Álvaro, atmósfera, ¿no? Y esa atmósfera, si te fijas, es una novela, pero tiene algunas características de obra de teatro, ¿no? Sí, totalmente. El hecho de que sean los diálogos y eso también te lo iba a decir. Y son escenarios, ¿no? La máquina de café del trabajo, la cocina de Patricia, en los pasillos de cardiología en el Hospital Macarena. Es decir, hay ciertos lugares que se repiten y su propia casa, ¿no? Entonces sí, claro, eso le da calidez, eso le da el lector, pues la conversación tranquila poco, también. Exacto, con los pacharanes que se toman, pues en el fondo un sorbito le da al lector sin querer, ¿no? Y se mete ahí y en el fondo Álvaro para mí es una enseñanza, ¿no? O una moraleja, si hubiera alguna, ¿no? Que yo lo he discutido mucho con amigos. Cuando tú estás continuamente dando,
no necesitas pedir porque lo tienes. Lo tienes, eso de que te en la roca, Álvaro, en la roca la que se agarra. Sin pedirla, claro. Sí. Incluso él se plantea, tengo amigos que son bastante petardos, ¿no? Sí, también, tipo a lo mejor no saben todo de mí. Sí, pero estoy ahí. Y voy a educar ahora a mi amigo, claro, yo. Y me busca para hacer footing y no me apetece, pero yo me voy con él a hacer footing porque le hace feliz. Sí. Entonces, esa gente buena, que luego pues no hace falta ni levantar el teléfono cuando lo necesita, ahí tiene a sus amigos. Claro. Decía eso, ¿no? Esa cocina de Patricia que le aporta esa calidez que estamos diciendo, ese calor de hogar también, esa sensación de hogar, que viene también ahí a un poco, ¿no? a tapar ese vacío, ¿no? Tan grande que en Álvaro ha sido siempre la ausencia de la madre, esa orfandad vivida desde la infancia, ¿no? Que es clave en la novela. Exactamente, que es absolutamente clave en la novela. Bueno, Álvaro es un cincuentón atractivo y empático, también sobre todo muy empático, eso le acerca, como decía antes, a otros personajes con los que se va a ir cruzando desde su en principio raro compañero de ruta fotográfica. Sí. Pero también los que va entrevistando, decíamos antes, para desenredar esa maraña que hay en su vida. Él, vamos a ver ya en el detalle ese, ¿no? Con Mario, ¿no? Con ese compañero que le va a salir en las rutas fotográficas que va haciendo por Sevilla, que empiezan por ahí se van a los Jardines del Valle. Él se preocupa, vemos que él se preocupa por los vulnerables, por las personas que ve solas, por las personas que ve en precarios. Ya decíamos que es un muy buen tipo. Es que sin saber nada de alguien ya le genera el pensar que puede haberse solo en el trance de estar hospitalizado y que nadie vaya, lo impulsa a ir a verlo, aunque no tenga ningún lazo a priori con él, ¿no? Y eso, claro, son cosas que no sé cualquiera. Claro, pero tu protagonista y sí, quizá ¿no? quien estaba detrás de todo eso tejemanejes lo sabía, ¿no? Que podía contar con eso, que ¿no? podía contar con eso, que claro. Si se enteraba, iría a cardiología a acompañar a ese enfermo y que a partir de ese enfermo podría, a lo mejor, descubrir el origen de sus problemas en la infancia, ¿no? Entonces, digamos que le han puesto pepitas. Poco conducido, ¿no? Sí, los garbancitos y él ha ido porque por su naturaleza buena, y en el fondo lo que le estaban haciendo es un favor, ¿no? Es aclararle el porqué de su pasado y el porqué de su presente. Exacto, sí, no vamos a desvelar más. Decíamos antes eso, ¿no? Que él podría haber ido de vengador en un momento determinado, e incluso cuando se le va revelando verdades incómodas, ¿no? Que le hacen incluso empezar a desconfiar un poco de la gente también, y de las buenas intenciones, ¿no? Que puede haber detrás de malas decisiones, ¿no? En un momento determinado. Decimos eso, podría haber ido de vengador, pero él, que en realidad lo que quiere no es venganza, él lo que quiere es justicia todo el tiempo, justicia por encima incluso de la paz, de su paz y la paz de los otros, porque como él dice, no hay paz sin justicia, ¿no? Eso lo tiene él muy claro. Eso es, lo cómodo es no enterarte. Si vives calentito y la vida te va bien, ¿para qué me voy a complicar? Pues él dice, sí, me voy a complicar porque yo necesito entender, y necesito entender qué hace esta persona en mi vida, por qué mi padre me ha tratado así, por qué mi hermano es tan implacable conmigo, yo quiero saber por qué, y en cuanto ve una luz y empieza a tirar del hilo, empieza a descubrir, oye, a mí me han hecho mucho daño y no es justo, y yo no lo merezco. No lo merezco. Sí, yo reclamo mi propia verdad, la necesito, entonces prefiero la justicia antes que la paz. Y no justicia solo para él, más que la justicia para él, justicia para los otros. Totalmente. Con los que ha sido también injusto, ¿no? De una manera también colateral o muy directa. Bueno, y todo esto pasa en Sevilla, en tu ciudad, que es donde ambientas ya casi todas las novelas, esta última después de título, donde, bueno, los protagonistas a lo mejor eran más viajeros, más cosmopolitas, teníamos escenarios diferentes en el extranjero, porque Sevilla la verdad es que da mucho juego, tú le sacas mucho jugo a la ciudad, como decimos, a todos sus escenarios de la capital, también de la provincia. Aquí está Osuna, está Carmona también, ¿no? Enamorado de esos dos pueblos. Sí, se te nota. Me apetece, siempre lo hemos comentado, Vicky, pero es cierto que para mí, con los tiempos con los que yo juego para escribir, no tengo suficiente tiempo como para documentarme y hacer la misma historia. La podría hacer en Zaragoza, pero es que no vivo en Zaragoza. Entonces me costaría más crear un clima creíble y una atmósfera que yo controle. Entonces, pues sí, como tú dices, es una ciudad que da mucho juego en todos los sentidos. Es una ciudad además muy, muy aromática, muy fotogénica, muy divertida, muy tremenda. Muy drama también, entonces eso pues impregna también a los personajes.
Hay unas partes más casposas, y otras más vanguardistas, ¿no? A la vanguardia de todo, ¿no? Y me gusta mostrar esa Sevilla vanguardista, que la gente que no vive aquí, mis seguidores que yo tengo por todos lados, dudan de que exista. Y tú y yo sabemos que existe una Sevilla muy vanguardista, muy vanguardista, muy divertida, muy rompedora, muy... muy salvaje. De la imagen que se tenga, más de postal o más... Sí, es la que le interesa. Queda más anticuada también. Es la que interesa, ¿no? Mostrar esa Sevilla de las patillas hasta... y no, somos muchos más sevillanos. Bueno, aquí pones un pater familia, ¿no? Pilar de la sociedad sevillana de una época, ¿no? Y de un momento también, un rey mago en la cabalgata, vicepresidente de uno de los dos equipos de fútbol de la ciudad, empresario cuando el pelotazo, ¿no? Empresario ahí también con sus marrulleos, ¿no? Y todo eso sabemos que ha existido, sí, no con ese nombre, pero sí ha existido personajes de ese tipo, sí. Bueno, lo que viene a demostrar, o lo que quiere demostrar también con esta novela, Salvador Navarro, es lo curativo que puede ser el amor, ¿no? Totalmente. Al final, ¿no? Es lo único que existe a fin de cuentas. Nacemos desnudos, nos morimos desnudos sin nada, la gente se cree que se va a llevar los 4 chales que tiene al otro y no se lleva nada y nos morimos como nos morimos. Lo único que da sentido a la vida es el amor. Bueno, pues ese es el mensaje con el que nos podemos quedar, ¿no? A partir de esta novela, Lo que hicieron de mí, que es la última de momento de Salvador Navarro, porque, bueno, seguro que está ya... Ya tengo, la siguiente novela que estoy escribiendo ya está La cocina de Patri como un escenario. Porque ha tenido tanto éxito, y además me apetece porque me siento calentito allí. Sí, porque además se nos ha quedado ahí el personaje ahí un poco, ¿verdad, claro, Patricia? Entonces hay que darle ahí un manejo, a sus lentejas y sus tartas. Sus guisos, su albóndiga. Guisante no, los guisantes se ocupa mejor Isaac, ¿no? Sí. Poniéndole música. Poniéndole música a los guisantes, ¿no? Bueno, momentos también muy divertidos que tiene también este relato, momentos muy musicales, porque hay también en banda sonora, no música de fondo, ¿no? Que va acompañado, así, Tracy Chapman, por ejemplo, acompañando los momentos de los protagonistas. Bueno, pues como decimos, Lo que hicieron de mí es de momento esta novela que nos ha traído Salvador Navarro, al que veremos, esperamos que no tardaremos mucho con esa cocina de Patri de vuelta. Muchas gracias, Salvador. Vicky. Un placer siempre estar contigo. Igualmente.